Estamos en comunicación con Luis Lázaro, titular de Derecho de la Comunicación en la Universidad de Avellaneda, miembro fundador de la Coalición por una Comunicación Democrática y exdirector de institucionales de ENACOM. Buen día, Luis. Rocío y Leandro te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rocío, Leandro? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Luis? Bueno, estuvimos Bien. ayer ahí, estábamos explicando un poco el tiempo que transcurrió entre la creación de esos 21 puntos, que yo creo que en el momento parecía una utopía, como diciendo, bueno, vamos a pedir total de acá que digan que sí, ¿no? Y después se transformó en ley, ¿no? Un tiempo después. Primera reflexión sobre eso, ¿no? Bueno, yo creo que ahí se juntan dos cuestiones. Primero, el hecho de asumir la profundidad de la recuperación democrática de nuestro país, que no solo implicó volver al ejercicio del voto, sino también a recuperar una estructura jurídica que tenía en el derecho internacional, un referente fundamental, especialmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y toda esas premisas estuvieron muy presentes cuando nos pusimos a discutir el tema de los 21 puntos, ¿no? Quiero decir, no es que pusimos al azar esos puntos porque sí, sino todo tenía un fundamento, una historia, o bien jurídica o bien, digamos, en las prácticas de la comunicación que existían en ese momento, ¿no? Estamos hablando inicios del siglo XXI, saliendo de lo que había sido la crisis espantosa del neoliberalismo, allá por el 2001, el desastre absoluto en que quedó la gestión por aquellos años, y el comienzo de una nueva gestión, 2003, el 25 de mayo, la asunción de Néstor Kirchner, en donde, bueno, parecían empezar a darse condiciones para poder avanzar un poco más profundamente en algunas cuestiones. Porque, Y nosotros decíamos, habían pasado 20 años de la salida del gobierno militar y todavía seguíamos con una ley que habían firmado los militares, ¿no? de la 20 años dictadura, de de la democracia dictadura, con la claro. vieja ley, ¿no? Exacto, 21 años habían pasado y por eso hicimos 21 puntos. Ah, mirá qué O dato. sea, dijimos, vamos a hacer un punto programático de la comunicación por cada uno de los años que esta democracia ha convivido con una ley de comunicación de la dictadura. Entendiendo además, o tratando de poner en debate, el rol de la comunicación en la construcción de una sociedad democrática. Es decir, por más que, hubiéramos recuperado formalmente una serie de derechos y el ejercicio del derecho a voto, digamos, eso era incompatible con la existencia de corporaciones y grupos monopólicos que lo único que querían era incrementar sistemáticamente cuotas de poder económico y también de poder político, porque en definitiva era esto lo que se jugaba en aquellos tiempos. Y debo decirte, porque Ahora de hecho, ahí mismo se plantea que había que desmonopolizar y digo, sí, fue también la semilla del origen del conflicto con Clarín también, ¿no? pero es que era parte del problema, digamos, es decir, y no era, y ojo, porque no era esa la mirada que había en el gobierno de Néstor Kirchner, por lo menos en ese momento, en el 2003. Al contrario, te diría que era un gobierno que estaba muy preocupado por tener una muy buena relación, digamos, con ese grupo, y por lo tanto el tema de la comunicación no estaba en la agenda, ¿no? Y no lo estuvo, de hecho, durante toda la gestión de Néstor Kirchner hasta el año 2007. Él a fin de año incluso consagra la fusión de Cablevisión y Multicanal, algo que para nosotros era, digamos, casi, digamos, hacer un patíbulo, poner una horca y largarte por ahí. Pero fíjate vos, qué diferente era la mirada que teníamos del tema. ¿Qué pasa después? Bueno, recién cuando arranca 2008 y aparece todo el lockout del campo, toda la movida agraria y el uso político que ese reclamo, esas protestas tenían en manos de los medios de comunicación, que rápidamente y ya con el gobierno de Cristina empezaron a generar una negatividad sistemática y a agitar directamente
la cuestión del campo, casi planteándolo como la posibilidad de un golpe institucional, no es decir, de una caída del gobierno y un reemplazo. Creo que eso hizo posible que se viera la importancia y la necesidad de que otros medios de comunicación, otras voces, otras miradas, en la radio, en la televisión, también por supuesto en los medios gráficos, ya estábamos en la época de los multimedios, habíamos dejado atrás la etapa en que cada medio era una especificidad, ¿no? Es decir, los periódicos, las radios, etcétera. Ahora estábamos en tiempos de multimedios, de televisión paga, de otra estructura de la comunicación. Ahora, y creo que en ese sentido, termino con esto, bueno, Cristina se dio cuenta, después que hubo varias visitas a Olivos con trabajadores de la comunicación, con actores, la misma coalición, de que era necesario y que era importante poner en agenda este tema. Para que la gente entienda, no era que se estaba cambiando algún artículo, el cambio es un cambio de paradigma, es entender que la comunicación se transforma en un derecho humano y no en un comercio, como lo planteaba la vieja ley de comunicación, de radiodifusión, que venía con otra idea de para qué están los medios en el país. Acá se planta bandera y se dice, esto es un derecho humano, ¿no? Ahí cambia la cosa. Bueno, tal cual, en el viejo artículo 45, ¿no? El famoso y maldito artículo 45 de la ley de radiodifusión de la dictadura, decía solo pueden ser titulares de frecuencia del espacio radioeléctrico las personas físicas o las sociedades comerciales. Con lo cual, todo lo que era la dimensión comunitaria, popular, digamos que se planteaba otras agendas y otras formas de organización de la comunicación, los medios públicos, toda la concepción de lo público en la ley de la dictadura era una idea de subsidiariedad, ¿no? Incluso te digo, yo me acuerdo, por entonces, y estando en la televisión pública, en el Sistema Nacional de Medios Públicos, un trabajo que nos dimos fue llevar repetidoras de la televisión del Estado Nacional a muchos lugares del interior, donde no tenía presencia por aire, ¿no? Entonces nos parecía que justamente era algo que no había que pagar y que la gente tenía derecho a acceder. Y en la provincia de Mendoza libramos una batalla feroz con la justicia, pusimos una repetidora, lanzamos la señal en San Rafael primero, en Mendoza después, y rápidamente la justicia, con una medida cautelar impulsada por los grupos económicos locales, nos ordenó apagar la transmisión. ¿Y en qué se basaba? Bueno, y la justicia se basaba en la ley de la dictadura. Tremendo. Luis, es apasionante, la verdad, porque son bisagras de la Argentina. Uno tiene que identificar, y ayer lo decían, ¿no? En el encuentro, que alguien en algún momento que haga un poco de revisionismo histórico se va a dar cuenta de la importancia de ese momento y cómo empezaba a configurarse la Argentina que vino después. Y ayer también la atmósfera estaba pesada, ¿no? Cuando nos juntamos todos y decir, en este contexto, ¿de qué hablamos, no? Porque evidentemente todo esto parece historia de un país que hoy por lo menos ni cerca está, ¿no? Bueno, yo creo que son parte de las asignaturas pendientes. También hay que ser autocrítico, hay que reconocer que así como, digamos, fue todo un logro y se cuadraron todos los actores políticos, no solo el oficialismo, digo, en aquel momento el del socialismo, distintos partidos, sectores afines al radicalismo, digamos, se participaron activamente y además votaron tanto en diputados como en senadores a favor de este cambio. Ahora, después la implementación de esto tropezó con varias cuestiones. Una de las cuestiones claramente fue, bueno, digamos, la mala implementación a cargo de las personas que en su momento el Ejecutivo puso al frente de los nuevos organismos, y después, bueno, claramente la complicidad del Poder Judicial con los grupos y con los actores económicos de mayor poder, específicamente el caso Clarín, que judicialmente impidieron durante 5 años que se pudiera
exigirles el cumplimiento de la norma a estos grandes operadores. Esto, Hicieron tiempo hasta que llegue un gobierno que les facilite después la derogación de artículos, ¿no? casi. Hicieron tiempo, 5 años, pero ¿qué pasó? En 2013 la Corte Suprema no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto, porque las medidas cautelares supone que son transitorias hasta que se discuta la cuestión de fondo. Bueno, acá llevábamos con un peloteo interminable. Entonces la Corte Suprema convocó audiencias públicas y en octubre del año 2013, finalmente, ya casi 6 años después, ¿no?, de la sanción, perdón, 4 años después de la sanción de la ley, decidió que todos sus artículos eran constitucionales, incluyendo el que ordenaba a los grandes grupos a disminuir la potencia de sus voces para no incurrir en posiciones monopólicas, y esto fue considerado constitucional, alineado con el derecho internacional y con, digamos, las grandes premisas de la diversidad y del pluralismo de la información. Ahora, se entendía también que bajo el esquema que está vigente actual, porque no estamos hablando de una ley que fue derogada, es la ley actual, se entendía que el Estado tenía que cumplir un rol organizador, un rol de armonizador también ante las disparidades entre los medios privados y las organizaciones, los medios de asociaciones civiles, cooperativos, medios públicos, universidades. Se trataba de buscar un esquema donde todos estén más a la par, ¿no? Y evidentemente hoy estamos en un esquema donde todo parece que cualquier gasto que el Estado haga sobra y hay que empezar a eliminar todo eso, y evidentemente vamos de a poco, si nadie se para de manos, a la extinción, ¿no?, de todos estos medios que surgieron a partir y bajo el amparo de esta nueva ley. Sí, sin dudas, digamos, la lucha por la subsistencia, por el día a día, es hoy el gran problema de justamente, no te diría solamente los medios comunitarios o populares que uno puede asociar con zonas más vulnerables desde el punto de vista social. Me refiero a medios pymes importantes, a empresas que tienen muchas dificultades, que tienen que ver con el encarecimiento de los costos de todo su proceso de producción, desde la luz hasta todo lo que se te ocurra, a la caída espantosa de la publicidad. A ver, por un lado, la publicidad del Estado, que digamos que este gobierno ha decidido canalizar por vías non santas, con gastos reservados que nadie conoce, a los medios amigos, y después tratando de matar de hambre a todo el resto de los medios de comunicación. A esto se suma la intervención de los órganos de control. Los órganos de control que las leyes, y digo leyes porque también Argentina Digital, que es otra ley, había creado un Consejo Federal y una Autoridad Federal de aplicación en todo lo que tiene que ver con Internet y la conectividad. Tenía previsto justamente representación parlamentaria, representación de las provincias, de las universidades y por supuesto del Ejecutivo. Es decir, la responsabilidad de la ejecución no era del Ejecutivo en abstracto, era de un organismo que la ley creó y que tenía la función de cumplir y hacer cumplir la ley. Bueno, primero el macrismo, que convirtió esos directorios de las autoridades o de los órganos de aplicación en meros joystick del poder ejecutivo directo, es decir, le quitó toda independencia a la autoridad de aplicación, y ahora, inclusive, pero todavía quedaban algunos representantes legislativos. Bueno, el mileísmo acaba de liquidar todo resabio que pudiera quedar de una gestión democrática, cargándose también a los representantes del Poder Legislativo. Por supuesto, el Consejo Federal no ha sido convocado, no hay representantes de las provincias, y solo lo que hay es una intervención que a mi modo de ver es antilegal, digamos, está fuera claramente de la ley, cuyo propósito es, como único propósito, es ir liquidando las representaciones de las autoridades de aplicación en el interior, vaciarlas de contenido de gestión y de función, achicamiento de gastos, y ahí termina todo, digamos, con lo cual el panorama, como bien dicen ustedes,
realmente es muy complicado, muy duro, y las consecuencias de esto no se ven solamente en el terreno económico, sino que repercuten especialmente, ¿no?, en el campo de la política, del debate democrático y de una situación en donde los trolls y otras instancias de comunicación generadas por el Poder Ejecutivo están distorsionando precisamente toda la deliberación democrática. Bien, la tormenta perfecta, ¿no? Evidentemente, los medios que se encontraron fuera también del sistema de publicidad privada, que migró totalmente a lo que son los medios de Internet, que ahí hay el surgimiento de otros enormes monopolios que se nutren Totalmente. todos los días de estas informaciones que generamos desde cualquiera Y de hay los un gris medios. total ahí, ¿no? Claro, ellos En usan cuanto toda a esa leyes. información y gozan del privilegio de acaparar toda la publicidad que prácticamente está en el mercado, Y la ¿no? inteligencia artificial responde dándote links de los medios más Claro, poderosos. ayer ¿no? se planteó eso, como diciendo, ¿dónde estamos parados y qué va a hacer esta coalición para una comunicación democrática de ahora en adelante? Es la pregunta que quedó flotando en el aire, ¿no? Ahí, bueno, es el nudo final de la soga para el ahorcado, lo que Rocío está comentando, ¿no? Es decir, claro, son un montón de calamidades. Efectivamente, esto por acá transitó un poco la cuestión de las deliberaciones, que digamos, de este evento, ¿no?, que se realizó ayer, del encuentro a los 20 años. Y bueno, nos vamos de ahí con el mandato de tratar de actualizar justamente esas banderas, esos principios, de encontrar nuevas metodologías y campos para, bueno, volviendo en alguna medida también a los viejos tiempos en el sentido de predicar en el desierto, porque, como decíamos, nos tocó 5 años en donde, bueno, el Poder Ejecutivo y el Poder Político no tenían muchas ganas de meterse con este tema cuando arrancamos. Y tal vez haya un poco que volver a eso, ¿no? Así que, bueno, son un poco los tiempos que corren. No se puede tampoco desentender, digamos, esta agenda de la propia agenda política en general, es decir, de la construcción de espacios de representación política que efectivamente respondan a los intereses nacionales, populares y democráticos. Así que bueno, iremos un poco tratando de acompañar y de ser parte de ese proceso, insistiendo en esto que decía al comienzo, ¿no? No es posible construir escenarios de fortalecimiento de la democracia en este contexto, digamos, de medios de comunicación, y en un momento en donde justamente el uso de la información personal, de los datos y también de principios de la inteligencia artificial han llevado a elecciones muy polémicas, como las que colocó a Trump en el gobierno en su momento, al propio Bolsonaro, la salida en el Brexit británico, es decir, elecciones anteriores en Colombia, la propia elección de Mauricio Macri en su momento, cuando ganó por 1,5 puntos, de manera que no podemos desconocer esta estrecha relación, ¿no?, entre, bueno, la sociedad democrática y el modelo de comunicación en vigencia. Claro, ya Clarín no es el problema. Está claro que hay otra macroestructura que está manejando absolutamente toda la comunicación a nivel mundial y nosotros... me queda la sensación de que no seguimos. Me parece que entendemos lo que está pasando, pero también te quedás un poco sin herramientas. Decís, claro, ¿y ahora qué hacemos, no? Y es un poco lo que quedó flotando en esta reunión de ayer, que algunos se pusieron, digo, un poco más eufóricos que otros, pero en definitiva la sensación es que qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué nos queda de ahora en adelante? Y me parece que ese es el gran desafío que estamos haciendo, ¿no? Es decir, mantener en la agenda estos temas, abordarlos, difundirlos, proponer a las audiencias también que de alguna manera se involucren. Y una cosa que quería decir en relación con el tema de los nuevos medios, o digamos este nuevo escenario de la comunicación que tienen las plataformas hoy, el punto central de acceso a la información y a la cultura, pero no perder de vista quiénes son los que escriben el guión. Entonces, acá hay una narrativa, un guión que suele
dar de comer y que suele alimentar a muchas de estas operaciones o ejércitos de operadores virtuales, ¿no? Pagados por el Estado, que se dedican todo el tiempo, digamos, bueno, al insulto, al discurso de odio, a la descalificación, en fin. Tenemos que estar atentos con esto. También se habló un poco de la importancia de la alfabetización mediática e informacional, es decir, tener herramientas que nos permitan analizar críticamente la información que circula. Y bueno, todo esto es parte de lo que tenemos por delante, y donde también, por supuesto, los medios universitarios que estuvieron ayer presentes con una importante delegación en el evento, también tienen un desafío y un rol para cumplir. Bueno, una ley de medios que duplicó la cantidad de radios universitarias que había hasta ese momento, y que a partir de una nueva ley encontraron también el amparo legal para existir, y se duplicaron la cantidad de radios universitarias en toda la Argentina. Y creo que, digo, cuando decimos ¿qué dejó la ley de medios? Y mira, fíjate, si eso no es una cuestión importante, duplicar la cantidad de radios universitarias y que la palabra circule por otros ámbitos, ¿no? Se sumó más de 70 nuevos canales de televisión abierta en televisión digital en todo el país. De la regularización de la situación de miles de emisoras de radio que al momento de la sanción de la ley se encontraban al borde de la ilegalidad, ¿no? Incapacitadas de acceder a una licencia. El desarrollo de una serie importantísima de proyectos de comunicación popular indígena financiados con fondos genuinos del Fondo de Fomento a Medios Comunitarios, los aportes que la ley generó para el desarrollo de la industria audiovisual con el Instituto Nacional de Cine, la creación del Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, el desarrollo y la concreción del Consejo Federal de la Televisión Pública, el funcionamiento y lo que generó también la propia Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Con esta perspectiva de derechos en las audiencias, y también el periodo en el que podemos decir tuvimos plenos derechos al acceso a eventos de interés relevante como el fútbol de primera división, los grandes eventos deportivos de la Argentina, los partidos de la selección, las finales de los grandes torneos internacionales con deportistas argentinos. Es decir, ahí me parece un legado más que interesante para pensar en, qué pasa cuando la comunicación se piensa en clave de derecho humano. Luis, gracias por compartir este rato con nosotros. Tenemos mucho para hablar todavía. No dijimos batalla cultural, vos fijate, dentro de todo esto. Así que dejémoslo ahí como para una puerta que se va a abrir, porque ya son las 9 y acá nos echan. Bueno, muchas gracias por llamar y la verdad que disfruté mucho la nota. Dale, un fuerte abrazo. Luis. Chao, hasta luego. Chao, chao.